Qué bueno reunirnos un miércoles nuevamente y eh, seguir nuestro viaje por Primera de Reyes, y ahí vamos a abrir nuestra Biblia hoy día en Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. Vamos a abarcar el capítulo completo si Dios lo permite. Si no, hay tarea para la próxima semana. Ah, desde el capítulo 17 de Reyes, el que compartió Pablo la semana pasada, ahí entra en la escena un personaje muy importante, y ese personaje importante es el profeta Elías. Yo sé que vieron el capítulo 17 la semana pasada con Pablo, pero una cosa respecto a Elías, creo que es uno de los hombres o de los profetas más grandes mencionados en la escritura. Siempre se le menciona como un profeta grande, ¿no? Uno de los más grandes profetas que ha habido en el Antiguo Testamento. Jesús lo nombró, también en las cartas se nombran, en las epístolas se nombra este hombre que es importante en la historia de Israel. Y ahora yo pensaba un poco, la palabra más o la frase más repetida en el capítulo 17 fue la frase palabra de Jehová. Era una de las frases más repetidas. Y creo que es importante aquí que nosotros nos demos cuenta de algo respecto a Elías. Tendemos a pensar que porque es un profeta, porque está también asociado a ciertos milagros, ¿cierto? Era un hombre inalcanzable, era un hombre que está por sobre los demás, era alguien de otro planeta, por llamarlo de alguna manera. O sea, si nosotros viéramos en nuestros días a un Elías, probablemente nuestra mente inmediatamente o nuestra percepción del profeta Elías nos cambiaría al verlo cara a cara, y en realidad Santiago 5:17 nos dice que Elías fue un hombre que estaba sujeto a pasiones, como todos nosotros, ¿cierto? Si vas ahí, mira, vamos a Santiago un poquitito antes de leer nuestro pasaje. Es bueno que recordemos esto de Elías. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías, vamos a orar a leer esto y luego vamos a orar, porque esto tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a ver. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿No? Entonces, ¿por qué quise leer esto primero? Porque a veces pensamos que Elías era un superhombre, alguien que fuera de este mundo y todo. Pero era una persona, dice, sujeta a pasiones. O sea, alguien humano, como nosotros, como tú, como yo, con luchas carnales, como todos tenemos. Pero la diferencia en Elías la marcó la palabra de Dios y la oración. O sea, si hubo algo que marcó la diferencia en la vida de Elías, fue que era un hombre de oración y que además tenía un oído para oír la palabra de Dios. Son las únicas dos características que podíamos decir que hacen de Elías una persona, tal vez, de las más grandes que nosotros podamos ver en el Antiguo Testamento, de los más grandes profetas. No porque él haya sido un superhombre, sino porque era simplemente un hombre que oía a Dios, que oía su palabra y que además oraba. O sea, dos cosas que nosotros podemos decir son fundamentales para nosotros los cristianos, ¿cierto? Es básico. ¿Es básico orar o no es básico orar? ¿Cierto que es básico para nosotros? Es básico orar, es básico leer las escrituras, es básico estudiar la palabra, es básico oír a Dios. ¿A través de dónde? ¿A través de qué libro? A través de su palabra. Pero es tan básico, que se nos olvida.
Y cuando olvidamos lo básico, entonces todo lo que edificamos hacia arriba no puede sostenerse con el tiempo. Porque si nosotros sostenemos nuestra vida como ese hombre que edificó la casa sobre la arena o sobre la tierra que veíamos en Lucas, ¿cierto? Va a venir todo el tema de la lluvia y los vientos y los ríos y su casa se va a desvanecer, pero el hombre que edifica en la roca, y edificar en la roca significaba edificar en las enseñanzas de Jesús, entonces ese hombre va a construir hacia arriba y no va a tener problemas, no va a caer, sino que va a permanecer firme. Entonces, ¿por qué los cristianos caemos? ¿Por qué los cristianos desmayamos? ¿Por qué los cristianos muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que nosotros quisiéramos evitar? Muchas veces es porque olvidamos las dos cosas más básicas que nosotros tenemos como cristianos. O sea, que son las dos cosas más básicas que no pueden fallar: la oración y el estudio de la palabra del Señor, oír al Señor. Son las dos cosas más básicas. Y cuando fallamos en las dos cosas más básicas, ¿qué pasa? Nuestra vida se viene abajo. Nuestra vida se viene abajo. Nos desanimamos, nos alejamos y pasan un montón de cosas cuando no tenemos esos tiempos con el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a leer el capítulo 18, algunos versículos, y vamos a estudiar, ¿ya? Dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y él le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Bueno, aquí ya tenemos la historia que continúa, ¿verdad? Dice que primero, que en el verso 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová. Estos muchos días son 3 años y medio. Han pasado más de 3 años desde que la sequía azota a Samaria. Ya recordemos que Samaria es la capital del reino del norte de Israel. Ahí se estableció la capital del reino del norte de Israel, el reino de Israel, ¿ya? Donde están las 10 tribus que en este momento son reinadas, ¿cierto?, por Acab. Entonces ya han pasado 3 años, y fíjense ustedes que aquí nosotros vemos que Elías estuvo en descanso todo ese tiempo. O sea, ustedes pudieron ver la semana pasada, los que estuvieron, que Elías estuvo en un tiempo de esconderse un poco. ¿Se acuerdan? Dios lo envió a un arroyo que estuviera cerca de él, el Señor le proveyó de todo lo necesario allí, el agua, el alimento. No le faltó nada a Elías pese a la escasez. Y luego Dios lo envía, ¿cierto?, a la casa de una viuda, a quien usa para alimentar a Elías.
Y se acuerdan que él estuvo allí, también hubo una tragedia ahí porque murió alguien, Elías lo oró y restauró la vida de este niño. Y finalmente nosotros vimos cosas increíbles en ese. Vieron ustedes el miércoles pasado y claro, está aquí una situación muy, muy interesante y muy, muy hermosa que allí se produjo, en que Dios mostró también su poder. Y todo ese tiempo entonces Elías estuvo ahí. Como tú puedes decir, bueno, es un profeta, está llamado a hablar la palabra de Dios, pero ¿qué pasó todo este tiempo? Él estuvo ahí. Y a veces es bueno estar en ese tiempo así. Es importante tener tiempos a solas con Dios, tiempos de repente lejitos del ruido, tiempos que yo pueda apartar para el Señor, estar en comunión con Él y recibir lo que el Señor me quiere dar y entregar, aprender. Elías aprendió a sobrevivir, más que sobrevivir, o a vivir completa y absolutamente por la fe en Dios. Cuando el alimento empezó a escasear, Elías aprendió a vivir completamente dependiendo de Dios. O sea, a veces es fácil decir, no, si en realidad yo creo que el Señor provee cuando tienes. ¿Cierto? Ahí es fácil decir, oh, no, Dios me provee cuando hay un trabajo detrás, un buen respaldo detrás económico, cuando hay personas que te pueden estar incluso ayudando con tu canasta y un montón de cosas. Pero qué difícil es cuando nada de eso es realidad. O sea, cuando Dios nos mueve de repente el trabajo que teníamos, cuando a veces nos quita la ayuda que recibimos por otra parte, cuando empezamos a quedarnos solos, y entonces es cuando nosotros podemos ver la mano del Señor allí. Hermanos, todas las cosas que nos pasan es para que nosotros aprendamos. Y no es para que el Señor no nos pone el pie encima. No nos pone el pie encima. Dios no quiere destruirte. Dios lo que quiere es, te ama y quiere que tú puedas conocerle. Y para conocerle es necesario a veces despojarte de muchas cosas para que Él se vea claramente delante, tú lo puedas ver claramente ante tus ojos, ver claramente su mano, que está ahí, que en realidad fue Dios y nadie más. Y entonces Elías pasó ese tiempo en penumbra, así como escondido. Pero ahora llega el momento en que Elías tiene una tarea, ¿te fijas? La persona que espera en el Señor va a ser usada por el Señor en algún momento. Jesús dice que cuando nosotros oremos, entremos a nuestro aposento solos y estando, ¿cierto?, en secreto, nuestro Padre que ve los secretos nos recompensará en público. Esto se trata de una relación personal, íntima y diaria con el Señor. Y cuando yo privilegio esa relación, bueno, si yo soy fiel en eso, en lo íntimo, bueno, esa fidelidad se va a mantener cuando las cosas sean más grandes, cuando haya una tarea mayor. Y es lo que le está pasando a Elías. Elías tiene una tarea grandota, del porte de un buque grande, gigante, enfrentarse a un rey malo, un rey que lo quería matar. Un rey que lo quería matar, ¿no? Ahora, Dios usa estos tiempos, hermanos, para enseñarnos dependencia de Él. Dependencia de Dios, que necesitamos depender de Dios, ¿no? Necesitamos depender de Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces? Pasados estos 3 años vino la palabra de Dios a Elías, y la palabra de Dios a Elías es que se mostrara a Acab. Imagínate. O sea, Elías estaba arrancando, o sea, en cierta manera tenía temor, ¿no? O sea, Acab lo quería matar. Y Dios le dice, anda Acab. Anda el rey que te anda buscando, que te quiere matar. ¿Sabes? Siempre me recuerdo de esto cuando lo estaba estudiando y viendo lo que el Señor nos quería entregar a nosotros. Imposible no recordar cuando Pablo se convierte al Señor, ¿no? Y Ananías es comisionado por Dios para que vaya a orar por Pablo, ¿no? Y le dice, mira, hay un hombre que está orando, que tú tienes que ir y todo. Y Ananías hacía un poco con miedo, pero Señor, tú no sabes quién era ese. Claro que el Señor sabía quién era ese. Él nos ha perseguido y todo, pero él va, ¿no? Él va con temor un poco, pero va, es obediente, pese al temor que tiene, ¿ves? Nosotros no podemos dejar que el temor sea el cerrojo
o que sea lo que nos impida hacer la voluntad de Dios. Muchas veces por temor no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque no tomamos decisiones valientes, porque somos temerosos, porque nos da miedo, pero si está la palabra de Dios detrás, no tienes que temer, porque Dios va detrás de eso. Elías aquí está recibiendo la palabra de Dios y Dios le dice, enfréntate acá. O sea, la verdad a mí me dice, enfréntate a este rey que te está persiguiendo, que quiere puro matarte, que ha preguntado en todas partes por ti y lo único que quiere hacer es matarte. Yo la pienso 3, 4, 5 veces, probablemente no, Señor, envía a otro por favor, porque yo no quiero ir. No, yo no quiero ir. Pero Elías tiene que mostrarse acá. Hermanos, Dios nos lleva a enfrentarnos a nuestros temores. Él quiere que te enfrentes a ellos para que veas que la palabra de Dios es suficiente y que puedes confiar en ella. Si tú dejas tu temor y obedeces la palabra de Dios, el Señor va a estar contigo y el Señor va a bendecir tu vida. No dejemos que el temor sea el candado que cierre la puerta a través de la cual el Señor me quiere hacer entrar para bendecir nuestras vidas. Eso es importante. Entonces, ahora, ¿cómo el Señor prepara todo esto? ¿Cómo lo va a hacer? Porque Elías tiene que ir a ver a Acab. Y paralelamente en palacio, en Samaria, Acab estaba ahí también en la historia, ¿no? Y andaba buscando a Elías. Y allí vemos nosotros en el capítulo, en el versículo 4, la influencia que la mujer de Acab tenía sobre él. Porque recordemos que Acab vimos su historia, que se casó con una mujer de nombre Jezabel, que ella trajo toda la idolatría a Israel y permitió a su esposo Acab que esto sucediera. Y Jezabel fue tan cruel que destruía a los profetas de Dios. O sea, ella andaba buscando a cualquier profeta que hablara de este Dios para matarlo. Y aquí vemos algo bien interesante porque aparece un hombre que a mí me habló mucho. O sea, Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías. Hay como 15 Abdías en la Biblia, hay muchos Abdías. ¿Ya? Este es uno de ellos. Era mayordomo de la casa de Acab, el rey. Mayordomo de Acab. Y a mí me llama mucho la atención porque se nos dice que este hombre igual era temeroso de Dios. O sea, dice el verso 3, o el verso 3, que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. O sea, mira lo que pasa. Un hombre en un palacio donde se hacen todas las cosas mal, en un palacio donde hay idolatría por todas partes, donde tú mires esa idolatría, donde hay una mujer llamada Jezabel que anda persiguiendo profetas de Dios, donde hay un rey que le hace caso y un rey que no tiene definida su vida y que permite la idolatría, y que no solo la permite, sino que también la está empezando a disfrutar. Y en ese contexto, una persona, un mayordomo, distinto. Uno que teme a Dios. ¿Te fijas? Que a veces uno piensa, tengo que apartarme del lugar donde estoy, tengo que irme de donde estoy, tengo que irme a las montañas a orar, tengo que irme de este mundo. No. O sea, nosotros, el Señor nos ha llamado a permanecer donde estamos. Y ahí donde estamos, iluminar con la luz de Jesús, con la luz de Cristo este mundo. Recuerden que Jesús dijo que la luz no alumbra si yo la pongo debajo de la cama, debajo del velador, no alumbra. O sea, para que la luz alumbre tengo que ponerla en un lugar visible.
Pero acá vemos en medio de tanta oscuridad y un palacio que realmente era un caos, idólatra y todo lo demás, vemos a este mayordomo que teme a Dios, ¿entiendes? Que teme a Dios. Y me llama profundamente la atención que este hombre se describa como alguien que temía en gran manera, temeroso al Señor. No dice que era temeroso, era en gran manera temeroso. Y cuando tú temes a Dios, las cosas que tú haces son dirigidas por tu temor a Dios. Porque este hombre, debido a que temía a Dios, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas. La fe en Dios produce obras. O sea, cuando yo digo temo a Dios, cuando piensas y creemos que tememos a Dios, eso trae inevitablemente fruto a mi vida. Trae obras, pues. Entonces no dijo, no, si es temeroso de Dios, ¿y qué hizo? Hizo que ese temor que él tenía por Dios se tradujo en obras, en algo concreto. Él dice, escondió a los profetas de Dios. Y eso significaba qué cosa, que si lo llegaban a pillar, recuerden los códigos que se usaban en este tiempo. Si se lo llegaban a pillar, si alguien le decía, mira, yo vi a Abdías, llegaba alguien al rey Acab a decirle, mira, yo vi a Abdías esconder estos profetas, eso significaba que Abdías, fuiste bueno nomás, ahí, espada en el cuello y chao. Así funcionaban las cosas en este tiempo, ¿no? Entonces, o sea, él se exponía con lo que estaba haciendo. Se expuso grandemente. También recuerdo muy bien la historia de Rahab la ramera a través de esto, ¿se acuerdan? Ella expuso su propia vida porque temía a Dios. ¿Entienden? ¿Se fija que el temor a Dios trae a nuestra vida inmediata cosas como prácticas, que son reales, que son visibles, que son evidentes de mi temor a Dios? No es lo mismo decir que temo a Dios que temerlo de verdad, porque eso nos provoca inmediatamente acción en nuestra vida. Y este hombre, perfectamente, acá hizo esto en un riesgo enorme, o sea, era de altísimo riesgo lo que está haciendo. Podemos recordar un montón de gente que hizo este tipo de cosas. También recuerdo, ¿se acuerdan el que estaba a cargo de los 4, de Isaac, Mesac, Abednego? Que fueron los nombres que le pusieron a los amigos de Daniel. Daniel mismo, que fue llamado a comer comida del rey y que él no quiso comer, ¿se acuerda? Que había un jefe ahí de ellos que el rey lo tenía ahí, o sea, el rey decía, no, todos tienen que comer la comida del rey. ¿Se acuerdan? Y él estaba temiendo por su vida, porque Daniel lo estaba poniendo en una situación difícil, y decía, nosotros no vamos a comer eso. No vamos a comer verduritas, vamos a comer legumbres, pero eso no lo vamos a comer, porque fue sacrificado. Quiero cuidar mi corazón. Pero este hombre transó, ¿no? Le dijo, ya ok, vamos a tener este acuerdo. Se exponía a lo mismo, se exponía a que la prueba no resultara, porque la prueba era probar un tiempo, y luego se presentaban delante del rey y tenían que estar pero rosaditos y tenían que estar fuertes. Entonces, cuando se presentaron fueron los mejores. Y el riesgo estaba de que no fuera así, y ahí la vida de este soldado, chao, de este hombre, ¿no? Entonces son cosas que nosotros vemos en las Escrituras, que cuando tememos a Dios, Dios también obra. Dios obra en nuestra vida. Dios obra en nuestra vida. Y cuando tememos a Dios, hay evidencias de ese temor. Y la evidencia de Abdías fue que escondió a estos hombres y ahora, bueno, es enviado por Acab a buscar comida para las bestias, ¿no? Ahora, en el
Versículo 7, vemos que se encuentra Abdías con Elías y allí vemos que estaba este encuentro con Elías. Y en el versículo 7 hasta el 16, nosotros vemos que aparece también en Abdías un temor, ¿no? Un temor. Porque en el fondo lo que está pasando acá es que si él le dice a Acab que encontró a Elías y Elías no está, entonces era otra posibilidad de que lo pudieran matar, ¿no? Pero vemos también en Abdías una fe, pese a todo, es una fe imperfecta. Tal vez él sigue teniendo ciertos temores, pero está dispuesto. Yo creo que eso es muy importante. A veces tenemos muchos temores en nuestra vida, pero cuando estamos dispuestos a dejar que Dios los trate, el Señor los trata. Eso es súper importante. Hay un corazón dispuesto, hay un temor, hay un miedo, ¿no? Entonces, pensaba este hombre que el Espíritu de Dios iba a llevar a Elías a cualquier otro lugar. O sea, este hombre reconocía en Elías un hombre de Dios, un hombre que era guiado por Dios. Ahora, ¿reconocerá la gente que somos guiados por Dios? ¿Podrá la gente darse cuenta? Bueno, este compadre sí es guiado por Dios. O esta persona, esta chica o este chico es guiado por Dios realmente. O sea, aquí Abdías sabe que Elías es dirigido por Dios. Puede verlo, puede ver que Elías es una persona que depende del Señor, una persona que el Espíritu Dios usa y que Elías, donde el Espíritu lo guía, va. Él no tiene su agenda propia, Elías no tiene agenda propia. La agenda de Elías es lo que Dios quiere para su vida. Esa es la agenda de Elías para el día a día. Y esa debe ser nuestra disposición, abrir nuestra agenda. No es malo tener nuestros planes, pero sería bueno que esos planes los abriera y dijera, Señor, pon los tuyos aquí. Tal vez yo estoy haciendo planes fuera de ti, tal vez tú quieres modificar algo, tal vez yo estoy completamente errado y tú quieres borrar un día completo de lo que yo tengo planificado y planificar otra cosa. Pero eso es súper importante, que Elías era un hombre que se movió de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo movió. Fue la palabra de Dios la que movió su vida. Y las órdenes él las recibía de Dios. Y cuando venía su palabra, él se movía. Si fuéramos así todos nosotros, sería increíble, ¿no? Que pudiéramos ir donde la palabra de Dios nos orientara a ir. Que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, finalmente. Pero Abdías reconoce en Elías eso, que es un hombre que es movido por el Espíritu de Dios. ¿Reconocerá eso la gente en nosotros? ¿Podrá reconocer la gente eso en mi vida, que soy guiado por el Espíritu de Dios? ¿No? Ahora, es interesante lo que dice el 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuvo en compañía y agua? O sea, el riesgo de la muerte de Abdías era estaba ahí. Era un riesgo enorme. Entonces decir que ahora había encontrado a Elías y después no encontrarlo era un riesgo enorme. Ahora, Elías le da tranquilidad en el verso 15. Le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Finalmente es la palabra de Dios que Elías está dando acá a Abdías, y Abdías se va tranquilo.
Porque cuando tengo temor de hacer algo, pero viene la palabra de Dios para confirmar lo que tengo que hacer, eso te da tranquilidad. ¿No les pasa? Que a veces quiero hacer algo, pero voy a la Escritura y el Señor me confirma, me dice, haz eso que tienes pensado, haz eso, hazlo. Y es como que te sientes tranquilo por lo que estás haciendo. Está la palabra de Dios detrás. ¿Fija? Entonces, Abdías escuchó la palabra de Dios a través de Elías y Abdías fue y obedeció y confió y creyó porque la palabra de Dios estaba detrás. La palabra de Dios no falla, las palabras de los hombres sí, pero la palabra de Dios es confiable, es creíble y no falla. Vamos a ver cómo sigue la historia en el verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Aquí vemos el encuentro del rey Acab con Elías, frente a frente. Esto es increíble, esto es como una película así de... Ahí está, el bueno y el malo. El bien y el mal. El bueno y el malo representado en Acab y Elías. El de Dios y el de Satanás, en el fondo, ¿no? Pero es interesante porque fíjate la visión que tiene el mundo de nosotros los cristianos y de Dios. Porque Acab le dice a Elías, eres tú el que turba a Israel. ¿Cuál es el pensamiento del mundo? Los cristianos tienen la culpa. El Dios de los cristianos tiene la culpa. La Biblia tiene la culpa. Quememos la Biblia, prohibamos los cristianos. Ojalá, mucha gente ojalá. Dije, yo creo que cuando sea el rapto muchos van a aplaudir, van a decir, qué bueno que se fueron estos. Molestaban mucho. Yo creo que eso va a pasar. Mucha gente va a aplaudir, qué bueno, se fueron, qué bueno, se fueron. Vamos, ahora sí, vamos a poder empezar un nuevo movimiento humano y aquí vamos a hacer las cosas bien, ya no necesitamos a esta gente. Pero mira el concepto totalmente al revés del mundo. O sea, Acab, el idólatra, diciéndole a Elías, tú eres el que turbas a Israel. O sea, en el fondo le está diciendo, mira, todos los problemas que tenemos en Israel es debido a ti, Elías. Debido a tu mensaje. Mira lo que dice. Completamente al revés. Pero realmente, ¿quién era el que estaba turbando a Israel? ¿Por qué Israel estaba turbado? ¿Cuál era la razón? La razón era que el rey había dejado los mandamientos de Dios y había dejado al pueblo completamente a la deriva y en manos de la idolatría. ¿Te fijas? Lo que el mundo ve como el problema, realmente es la solución. Lo que el mundo ve como el problema es la solución. El mundo ve como problema la palabra de Dios, la Biblia. Ve como un problema Dios. Dice, no, Jesús no, Dios no entra aquí. Y desconoce, desgraciadamente, que es la solución para este mundo. Es la solución para Israel. Es la solución para esta vida. Se culpa a Dios de las consecuencias de mi propio pecado. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces pasa eso? Le echamos la culpa a Dios. Dios me dejó, Dios me abandonó, cuando lo que estoy viviendo es consecuencia de mis malas decisiones, de mi pecado, abiertamente. Muchas veces pasa. Le digo porque a mí también me ha pasado.
esa es la visión cuando estamos tan cegados. Es decir, no, tú me trastornas, tú me estás trastornando, Dios, con estas cosas. Pero ¿por qué estoy yo en esa condición? Porque yo me lo busqué, porque yo decidí cosas a expensas de la palabra de Dios, dándole la espalda a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que Elías le dice acá. O sea, tú turbas a Israel. Le devuelve la pelota, le dice, no, no es mía la culpa, ni de Dios. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú dejaste los mandamientos de Dios, tú dejaste a los Baales. O sea, ¿te das cuenta? Tú los dejaste. La razón, entonces, la visión del mundo es contraria a la que Dios tiene. Ellos culpan a Dios, pero estamos hablando de un pueblo que es de Dios, ¿te fijas? Eso, recordemos que estas cosas son para que nosotros aprendamos. O sea, nosotros como cristianos podemos caer en eso también, de echar la culpa a Dios por nuestros propios pecados. Dios tiene la culpa de lo que me está pasando, cuando son consecuencias de mis propias decisiones y de dejar los mandamientos de Dios por seguir los míos, o por seguir el consejo de alguien, o sugerencias de otras personas, o sugerencias de otros libros, y no de la palabra de Dios. Entonces, Israel no está turbado por Elías, por los profetas, por la palabra de Dios. Israel está turbado por el pecado, por dejar a Dios. Esa es la causa de que Israel esté así. ¿Sabe por qué nuestro país está así, por cómo está? ¿Nuestro mundo cómo está? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Los políticos? No. La causa somos nosotros mismos. El ser humano, el hombre. Que decidimos vivir en rebeldía y a espaldas de Dios. Eso es. ¿No? Ahora, mira lo que pasa en el verso 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan uno de ellos, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Aquí está el desafío de Elías, ¿no? Muy bien, junten, ustedes son más, yo soy minoría. Uno contra todo ese grupo de personas, que ¿cuántos eran? 450. Entonces la idea era preparar 2 bueyes, ¿cierto? Uno para cada grupo, preparar el altar y no prender nada de fuego y rogar al Dios
para que finalmente ese fuego prendiera. Ahora, ¿sabes qué es lo que pienso acá? Que es increíble que nosotros esperemos que las cosas de este mundo de verdad son una respuesta, que nos van a escuchar y que nos van a dar respuesta. Porque tal vez nosotros no tenemos ídolos, así como Baal, un Baal de madera en la casa, o la Virgen de no sé cuánto en un yeso, pero los dioses que están en tu mente y en tu corazón son mucho más fuertes. Y pensamos que esos dioses nos van a traer cosas que nos van a satisfacer nuestra vida. Y nos damos cuenta, tontamente, que no es así. Y estamos igual que esta gente, pataleando y gritando y un trabajo nuevo o más dinero o esto o lo otro, o quiero más fama o quiero autocomplacerme más y todo para mí. Y nos damos cuenta que mientras más rogamos a ese Dios, nada pasa. Parece que el vacío fuera mayor. ¿Alguna vez han ido con su hijo y tu hijo dice, papá, quiero ese juguete que está de moda ahora, ¿no? Cualquiera, que todo el mundo pide? ¿Y alguna vez se lo has comprado? ¿Cuánto juega con él? 5 minutos, los regalos de Navidad, un poquito de tiempo y ya 2, 3 días y están botados afuera, tienes que ir a buscarlos. Pensamos que las cosas de este mundo, que nosotros tanto idolatramos, que le damos nuestra vida, nuestro tiempo, ¿nos van a devolver algo? Tontamente pensamos a veces. Tontamente pensamos. ¿No? Ahora, si tú te fijas bien, esta gente empieza a orar. Empieza a orar. O sea, imagínate, las oraciones religiosas no sirven de nada. O sea, ¿te fijas? Puedes tener, incluso orar. Pero si tú no te estás sometiendo al Dios que estás orando, esa oración no tiene ningún sentido. Aquí hay gente que está orando, pero esa oración no va a tener ninguna respuesta. Las oraciones religiosas no sirven de nada. Las oraciones religiosas no sirven de nada. Y es increíble que nosotros perdamos el tiempo dando nuestra vida a dioses que no nos van a responder nunca y que no nos van a traer nunca la respuesta a nuestra vida. Y hayamos dejado a un Dios que sí responde. Ahora, me gusta como Elías desafía, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros ante dos pensamientos? Ahí estaba el problema. El problema de Israel era que estaba claudicando. Esa palabra en el original significa saltar. Y está en referencia al pajarito que salta de un árbol a otro tratando de, no decide dónde poner su nido finalmente. No se define, salta de un árbol a otro. Y no sabe dónde establecerse. Entonces acá nosotros vemos que Elías dice eso. ¿Hasta cuándo? Dice, es decir, es un llamado, hermanos, a parar hoy. A parar hoy día, ya está bueno. A tomar una decisión. A tomar una decisión. Elías nos está diciendo, no puedes tratar de hacer tu vida o fundamentar tu vida en aquí y acá al mismo tiempo. Y eso nos habla de la tibieza y me acuerdo de la tibieza de que hablaba Jesús a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis. En la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. ¿Alguna vez has tomado una bebida tibia? ¿O has comprado un agua mineral cuando tienes mucha sed? La abres y está tibia. ¿Tu reacción inmediata cuál es? Escupirla. Es desagradable.
Así es el cristiano tibio para Dios. Es desagradable. No se ha definido. Es desagradable. El cristiano que claudica entre dos pensamientos. Que del mundo me sirve esto y de Dios me sirve esto otro. Queremos de Dios esto, pero no queremos los compromisos con Dios. Queremos de Dios lo que puedo agregar a mi vida, pero dejamos de lado el ser un discípulo, el negarnos a nosotros mismos, el tomar su cruz y seguirlo. Queremos lo bueno de Dios, queremos sus bendiciones, pero no queremos el precio que hay que pagar. Entonces aquí es hasta cuándo claudicaréis. O sea, hoy es el tiempo. Y fíjense ustedes que estas personas empezaron a orar y me gusta mucho, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, imagínense, estuvieron toda la mañana orando, incluso haciendo sus rituales ensangrentados, porque se cortaban. Ese era el ritual. Era tanto que se cortaban, se autoflagelaban y salía la sangre, y todos manchados de sangre, y gritando a ese Dios. Y Elías me da risa porque a veces pensamos, Elías debe ser un caballero así, con barba larga y grave, y hablando fuerte. Y nosotros en nuestra mente nos creamos personajes que no son tal. Porque yo aquí veo a un Elías súper buena onda, muy, muy muerto de la risa, con mucho sentido del humor, y mirando a la gente que estaba haciendo esto y diciendo, ya, pues vamos, ¿dónde está su Dios? Es como si a lo mejor está durmiendo, a lo mejor hay que despertarlo. O sea, vemos el sentido, yo veo el sentido del humor en Elías en esta situación. Era un hombre normal y que disfrutaba de esto. O sea, él de verdad está disfrutando, está riéndose literalmente, está pasándolo bien. Entonces, no hubo ninguna voz que responda. ¿Sabes qué? Las cosas de este mundo no tienen la respuesta para nosotros. Las cosas de este mundo no tienen respuesta para ti. No la tienen. No está la respuesta en las cosas de este mundo. Búscalas, pero no las vas a tener. No van a estar. Busca esa respuesta. Puedes estar como esta gente, pataleando y gritando toda tu vida y no la vas a encontrar. Porque la respuesta está en Jesús, la respuesta está en su palabra. Dios es la respuesta para nosotros, en toda área de nuestra vida. Y por más que andemos como esto y tratando de forzar y todo, nada va a pasar. Porque tu vida no se va a satisfacer totalmente. Si Jesús no es suficiente, nada va a ser suficiente. Nada. Veamos el 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este es el punto central de lo que está haciendo Elías, hermano. Este no es un show mediático. No pensemos eso, un show mediático, ¿cierto? Como viene el profeta, no, viene el profeta tanto y viene a sanar y no sé qué cosa. Viene el profeta el apóstol no sé cuánto, porque ya no haya qué nombre ponerle a este tipo de personas. Falta que, no sé, arcángel, no sé qué cosa. Viene a hacer su show. No se trata de eso. Elías no está haciendo esto no es el show de Elías. Elías está haciendo las cosas conforme la palabra de Dios le fue ordenado.
Y Elías está diciendo que este pueblo tiene que conocer que Jehová es el Dios y que Él puede volver el corazón del pueblo hacia Él. El centro de esto es el Señor. La gloria es para el Señor y Él va a mostrar su poder en esto. Y Elías tiene eso en mente y en su corazón, que Dios sea glorificado y que este pueblo por fin entienda que hay un Dios que los quiere llamar a volver a tener comunión con Él. Así que este no es el show de Elías, no. Este es el momento en que Dios va a mostrar que Él ama a Israel. Los sigue amando y los sigue llamando a una comunión con Él. Eso es. ¿Qué pasó? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, la gente aquí fue testigo de la grandeza de Dios. O sea, si hay un momento en que la gente vio la gloria de Dios, fue en este tiempo. Fue aquí. Lo vio, lo presenció. El pueblo de Israel ha visto muchas veces la gloria de Dios. En Sinaí, ¿se acuerdan? Fue testigo de la gloria de Dios. La nube que los guiaba de día, la columna de fuego de noche. O sea, la gloria de Dios también llenó el templo de Salomón. Pero en este momento, cuando el pueblo más mal estaba, la gloria de Dios se presenta de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería tener comunión con ellos. ¿Sabes que no importa cuán lejos estés de Dios o hayamos estado de Dios? El Señor quiere restaurar esa relación. Y para eso Él se muestra. Aquí estoy yo, este soy yo y quiero tener comunión con ustedes. Está diciendo a través de esto. La reacción de la gente en el 39, se postraron y dijeron: Jehová es nuestro Dios, pero ¿sabes qué? Fue solo una cosa física, fue solo una cosa emocional de momento. Porque con el tiempo, vamos a ver el otro capítulo, va a seguir la cosa. O sea, no hubo un cambio en el rey ni en las personas. O sea, a veces somos emocionales del momento, nos emocionamos de la palabra, de la alabanza, o esto, lo otro, pero el punto no es ese, el punto si realmente, el punto que va a mostrar, si yo realmente estoy arrepentido, que yo deje la idolatría, que yo deje todo lo que tengo atrás y ahora sí siga al Señor. Y ya deje de claudicar, deje de andarme paseando de allá para acá, del mundo para acá, de aquí para el mundo, tratando de poner mi casa y establecer mi casa en la arena y a la vez tratando de establecer mi casa en la roca. Y finalmente igual voy a ceder. Necesito arrepentirme y necesito escuchar a Dios ahora, seguir tras sus pasos. Aquí hay una emoción momentánea en el versículo 39. Es una cosa de momento. Alguien dice alguna vez, muchas veces me han dicho, si hoy día viéramos los milagros que hizo Jesús y los milagros que hubieron en el libro de los Hechos, la gente creería. Mira los milagros que está viendo la gente acá, y la gente no creyó.
Jesús, ¿cuántos milagros hizo? Y la gente no creyó. Porque el problema de nosotros está en el corazón. Podemos ver un montón de cosas y aún así no creer. Porque hemos decidido muchas veces no creer. Así como también tenemos que decidir creer. Es una decisión. Voy a creer. Voy a tomar la palabra de Dios y la voy a creer. Y la voy a obedecer. Al costo que sea. Y sabes que es necesario tomar una decisión. Tomar una decisión. Hasta que finalmente sabes que Dios es bueno y envía lluvia. ¿Sabes qué me emociona de Dios? Que Acab haya sido considerado, pese a la persona que era. Dios le dice a Acab, Acab, Elías le dice a Acab, come, bebe, viene una lluvia. Compadre, viene una lluvia, viene una lluvia. Y apúrate, porque si tú no te sientes con el carro, te va a agarrar toda la lluvia. Imagínate, hasta esos detalles, el Señor cómo muestra su misericordia y su amor con el hombre, aunque éste le ha dado la espalda. O sea, es increíble, de verdad. El resultado de todo esto, vuelve la lluvia después de 3 años, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, esta historia continuará. Porque esta historia sigue. Cuando Elías alcanza a Jezabel. O sea, Acab le cuenta a Jezabel lo que había hecho Elías. Y ahí sigue la historia. No me voy a adelantar a eso. Hermano, creo que hay muchas cosas que aprender. Mucho. El Señor nos ha hablado mucho a través de a mí en lo personal, de este capítulo. Pero una de las cosas más importantes es que los ídolos en este mundo no nos van a dar nada. Nada. O sea, podemos pelear, podemos chivatear, podemos gritarle a nuestros ídolos, le vamos a dedicar nuestro tiempo a cosas que no son importantes y esas cosas no nos van a dar lo que nosotros esperamos. Tal vez la satisfacción en mi vida la busco en diferentes cosas. En un deporte, en la televisión, en la fama, en la realización personal, donde sea, estoy buscando cosas. Pero no soy satisfecho porque estoy buscando no en Dios, no en su palabra. Cuando Dios deja de ser suficiente, lo demás se transforma en idolatría, en dioses. Y por más que le dedique mi vida a esos dioses no tienen la respuesta para mí. Dios es el que tiene la respuesta para ti, hermano y hermana. Así que vamos a orar y pedirle al Señor esta noche que nos ayude. Padre, gracias por este tiempo.